Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar comienzo acerca de lo que trata específicamente, vamos a hacer en esta fundación. Como ustedes saben, la Fundación para el Estudio de la Conciencia. En esta presentación en específico vamos a hacer un pequeño introducción y un pequeño background, o sea, un panorama general de lo que es la neurofísica cuántica, específicamente de lo que trata de la materia no viva a la neurobiología cuántica. O sea, vamos a ir de justamente qué significa esto de la neurofísica cuántica y cómo va trasladándose poco a poco hacia lo que es el estudio de la conciencia, cómo la física cuántica, una teoría física, trata de dar explicación a un problema que es el problema probablemente más fundamental de toda la ciencia, que es la conciencia o el origen o cómo se forma la conciencia. Bueno, la neurofísica cuántica, los conceptos tanto del cerebro cuántico, la mente cuántica y conciencia cuántica han ido ganando mucho auge en el mundo de la divulgación, en el mundo de la comentocracia, de lo que trata supuestamente el estudio de lo que es la conciencia, lo que es entendernos a nosotros mismos. La conciencia es básica, hay muchas maneras de definirla, pero una de las partes fundamentales es, o la manera más fácil de entenderlo, es lo que nos hace a nosotros mismos entender que pertenecemos a un entorno. O sea, yo sé que pertenezco a un entorno que es ajeno a mí. Eso significa la neurofísica cuántica. Eso significa la conciencia cuántica, la conciencia. Eso es lo que al menos es una manera fácil de entenderlo. Pero entender cómo eso se origina en los seres vivos, o cómo un ser vivo, como un humano, es capaz de entender ese simple concepto de que yo pertenezco a un mundo que es ajeno a mí y pertenezco a él, a pesar de que pertenezco a él, soy consciente de que soy un individuo. Ese es probablemente el problema principal de lo que trata la conciencia. Entonces, bueno, ha tenido muchos auge en los últimos años, tanto en artículos científicos, ni se diga, como en la prensa popular, ¿no? Bueno, aquí podemos encontrar que la neurofísica cuántica, cuatro subdivisiones muy importantes, las cuales se confunden normalmente con el paso. Normalmente la gente cuando conversa sobre ellas confunde los principios básicos de ellas, ¿no? Entonces podemos englobar la primera y la más importante como la importancia que tiene la conciencia en el problema de la medición en la física cuántica. La segunda que podemos identificar es la biología cuántica, la tercera es la neurobiología cuántica y cuatro la psicopatología cuántica. Bueno, como les decía, el principal problema o la principal pregunta que tenemos para el estudio de la conciencia y cómo la física cuántica podría ayudar a entender el concepto en sí, o sea, nos ayude a explicar cómo el origen de esta, es responder a la pregunta qué importancia tiene la conciencia en el problema de la medición en la física cuántica. Y bueno, este problema obviamente se originó hace casi un siglo porque por cuestiones de los axiomas fundamentales o principios fundamentales de la física cuántica, el problema de la medición, que cómo mides un sistema cuántico, originó muchos problemas, muchos debates sobre la interpretación del mismo. Y como precisamente qué significa un observador y qué significa medir o qué interpretación tiene ello en la física cuántica, origina un debate sobre qué es como un ser consciente que mide realmente. Entonces, ahí originó un debate ahí por 1935, 1940 aproximadamente. Y bueno, la solución más aceptada a este problema es que la participación de un observador consciente en el experimento cambiará radicalmente nuestra comprensión del universo y nuestra relación con el mundo exterior. Eso es básicamente la conclusión de la interpretación de Copenhague, que es lo que se acepta, aunque obviamente es una interpretación. Obviamente hay muchas interpretaciones de universos paralelos, etcétera, que implican en ello, que iremos viendo a lo largo de este canal cuando estudiemos este tópico en especial. El segundo concepto que les había explicado de las subdivisiones que podemos encontrar es la biología cuántica. Este campo ganó mucha popularidad a principios del siglo XXI, ¿no? Y su objeto de estudio principal es entender cómo las reglas de la física cuántica afectan a las estructuras biológicas de los seres vivos, ¿no? Específicamente se estudian fenómenos como la fotosíntesis, por ejemplo, o el sentido del gusto en los animales y el sentido magnético en la orientación de las aves.
Eso es lo que ha habido mucha investigación al respecto de lo que realmente si las reglas de la física cuántica, a pesar de que tiene sus conceptos un poquito que supuestamente no deberían afectar a niveles macroscópicos, como también iremos viendo a lo largo del canal, pues sin embargo se ha visto que esas implicaciones cuánticas sí llegan a afectar de manera macroscópica, como se ha ido demostrando a lo largo de estos siglos. Digo, prácticamente empezó en los años 2000, entonces lleva más o menos 20 años. Obviamente hay antecedentes, pero digamos que ganó un auge muy importante. Digamos que ya específicamente de ello tenemos ahora la neurobiología cuántica, que es específicamente la que investiga cómo las leyes de la física cuántica en la afectan a la biología del sistema nervioso en los animales, ¿no? Eso ya es específicamente, ya no en sentidos magnéticos ni fotosíntesis, sino nos enfocamos ya los animales y el sistema nervioso de los animales. Y un tópico muy importante en neurobiología del cerebro es entender la formación de la conciencia. Aquí es donde aparece por primera vez cómo la física cuántica puede ayudarnos a entender cómo funciona la conciencia o cómo se origina la conciencia en seres vivos, específicamente en humanos, ¿no? Entonces aquí en la formación de las redes neuronales, por ejemplo, y en todo lo que conlleva ello, cómo puede ser ahí, ¿no? Ese es un tópico muy importante de la neurobiología cuántica. Y bueno, ya muchísimo más reciente, ya prácticamente este campo lleva unos 5 o 10 años, o sea, por ahí de los años 2010. Obviamente hay antecedentes como en todos los temas, pero bueno, aquí podemos ya encontrar, se apoya mucho en la psicopatología cuántica, ¿no? Que estudia cómo la física cuántica se involucra en el trabajo normal del cerebro. O sea, ya no investiga el origen de la conciencia en sí, sino en el trabajo normal del cerebro y en las patologías que enfrenta este órgano, tales como la depresión, la ansiedad, la demencia, la esquizofrenia o las alucinaciones. Como la física cuántica, a pesar de ya no el origen de la conciencia en sí, sino si esas leyes, cómo afectan, pueden explicar algún tipo de patología en el cerebro. Y responde básicamente a la pregunta de, ¿estas patologías se pueden explicar por patologías físico-cuánticas? Esa podría ser principalmente la pregunta a resolver. Y bueno, básicamente pues es lo que trata así una subdivisión muy rápida de lo que es la neurofísica cuántica. Y bueno, a lo largo de lo que va a tratar la investigación sobre la fundación es irnos específicamente a trabajar cada uno de esos temas, ¿no? Y cómo podemos encontrar, ya sea por medios experimentales, medios teóricos, en fin, vamos a trabajar a lo largo de todo esto. Es el objetivo de la fundación para encontrar lo que es el estudio el origen de la conciencia en sí. Un campo apasionante como lo veremos a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Bueno, sin más me despido y les deseo que se la pasen bien.